Antes de que empiece el Darshan, pude ver unas fotos de mis nietos. En Argentina es el Día del Niño. Y mis nietos son tal cual como vos descubrís a los niños, ¿no? Como son los niños. Tienen una alegría, se aman con locura, son dos. Y así como se pelean, a los 2 minutos se abrazan. Y veía esas fotos tan maravillosas y cuando cerré los ojos, yo sé que le estoy dando todo eso a mi niña interna, pero sentí que yo a esa edad estaba atravesando un trauma, creo que el peor de mi vida. Y hay un lugar donde yo siento que no puedo ser eso. Me gustaría que me hables de eso. ¿Cuál fue el trauma más grande de tu vida? Cuando yo tenía la edad de ellos, a los 4 años, mi mamá se enfermó y mi vida cambió completamente. Y es como que no recuerdo haberme reído. Me separé de mi hermana, de mis padres. Todo se volvió un caos. Pero todos tienen estos traumas. ¿Por qué eso te impide vivir en inocencia, en dicha y en paz? ¿Por qué? La conciencia está allí. El trauma es solo la separación. Y cada ser humano en esta sala ha tenido eso. Y justamente estás aquí para sanarlo. Es una experiencia normal esa. Mi mamá directamente me dio. La mamá de ella la mataba a palos. Todos tienen su historia. Algunos tuvieron padres abusando de ellos. Todos tienen sus historias horribles. Algunas son malas, otras son más o menos. Pero todos tienen su historia. Pero la dicha, la paz y el amor, eso está dentro nuestro y no tiene que ver con nuestra historia. Estaba hoy pensando en eso cuando salí a correr. Y tenemos que pasar a través de la víctima para realmente conocernos a nosotros mismos. Porque el autodescubrimiento es un camino largo. Es un camino que es placentero y lleno de descubrimientos todo el tiempo. Pero para poder realmente refinarte, esculpirte a la más magnífica presentación de ti misma, tienes que remover a la víctima. Y para eso es el sistema. El sistema son como cartuchos de dinamita que simplemente van destruyendo la memoria de la víctima. Es por eso que todos dicen es rápido. Claro que es rápido. Es extremadamente rápido. Pero una vez que se empieza a ir la víctima, ahí podemos tener una visión clara sobre nosotros mismos. Y es ahí cuando empezamos a ver la perfección tan extraordinaria y la singularidad de cada persona. Es ahí cuando uno realmente empieza a amarse a sí mismo y de verdad atesora su propia belleza, su propio poder, su propio talento, su capacidad para dar, como el enduro de la cosa, la resiliencia, el cómo has logrado atravesar absolutamente todo, tu resiliencia. Y es como una poesía esa resiliencia. Esa resiliencia es una poesía realmente. ¿Se entiende? No es una cosa que es para padecer, sino que es algo hermoso. Y está basado en esa dualidad. Y esa es la belleza que tiene. Pero si sigues sufriendo eso, tú necesitas ir mucho más profundo
mucho, mucho más profundo, por periodos de tiempo más largos aún, para poder dejar ir todo eso. Porque simplemente es otro aspecto de la separación. Y todos tenemos una historia. El tema es cómo nos manejamos con esa historia y cómo escribimos el capítulo siguiente. Eso es lo que nos define. El próximo capítulo. No la vieja historia. Eso nos da solo la base. Y tenemos que ir mucho más allá de eso. Así que es súper importante no ser densos con eso. Es como ella decía en la canción: si yo hubiera sido más gentil, si hubiera sido menos demandante, si hubiera estado más presente, si hubiera sido más de esas cosas, no hubiera sufrido. Pero somos tan exigentes con nosotros mismos que jamás ni siquiera nutrimos nuestra propia niña interna, y encima después parimos más niños y los torturamos a ellos también. Entonces ahora estamos en un nuevo momento. Padres con conciencia, dándoles a los niños, nutriendo aquello que es realmente importante, y eso es su autenticidad interna. Eso es lo más importante para nutrir en los niños. Y es como dijiste, ellos juegan, pelean, se ríen, lloran, pero siempre vuelven a este momento de perfección, porque no tienen juicios. Y es justamente el juicio lo que nos mata. Y nos torna robóticos. Y nos hace cambiar. Y nos hace definirnos de acuerdo al mundo externo. Aquello que logro, aquello que hice. Yo ni me acuerdo de lo que logré e hice. No me acuerdo. Voy a algún lugar y Annie dice: ¿saben que es una campeona panamericana, no? Y yo me la quedo mirando, me había olvidado de eso. No es importante. Pero ella es como una madre orgullosa. Y es verdad. Uno no se puede definir a sí mismo de acuerdo a los éxitos externos. Porque siempre hay un momento nuevo, un capítulo nuevo, un libro nuevo, una película nueva. Siempre hay algo nuevo. Y todo lo del pasado simplemente era una piedra, un escalón más. Recuerda eso. Así que esto, sí. Claro. Todos tienen esas historias. Pero si hicieras los 6 meses, podrías ver eso. Porque veo todavía lugares de resistencia, de no, donde detrás de ese no hay mucho rechazo a mí misma. Y bueno, entre la canción y lo que dijiste, como que me quedó más claro. Qué bueno. Tienes que parar tú. A ti te encanta tu víctima. Tienes que... Dile chao. Así. Así. Próximo. Next. No tienes que hacer así. Y ser más liviana. Porque en realidad no hay nada que rechazar. Nada que rechazar. ¿Qué posiblemente puede estar mal? Nada. Solo la cabeza y tu foco. ¿Sí? No, quería saber qué es la dispersión. Yo en una reunión me disperso, en un meeting, en un darshan. Por ahí te estoy escuchando, súper interesante, y por ahí mi cabeza a cualquier pavada. Y ahí me acuerdo y vuelvo. Y me pierdo.
Esas son las resistencias. You know, these darshans are strong. Estos darshans son fuertes. It sounds like I'm just doing a little talk. Parecería que yo estoy haciendo una inocente charlita acá nomás, ¿no? Everyone's Y todos laughing se ríen, because I keep things light. No? porque yo mantengo las cosas bien livianas. But the energy Pero la energía is so presente strong. es tan Because I'm fuerte, holding this room. porque estoy sosteniendo la sala entera. And you go, Y entonces tú ahí te escapas de eso. so you just have to keep coming back. Necesitas seguir retornando. That's all. Eso es todo. It's not what I'm saying. Porque no tiene que ver con lo que estoy diciendo, It's what I'm being. sino con lo que estoy diciendo. And that's what you need to absorb. Y eso es lo que necesitas absorber. The beingness. El ser, The darshan. el ser, el The darshan. darshan is the energy. El darshan es la energía, It's not the words. no son las It's palabras, the energy. es la energía. Qué bueno. I am nervous asking you this question. Estoy nervioso preguntándote esto. One of the main catalysts for me Uno de los signing up for 6 weeks catalíticos, una de las cosas que me llevaron a decidir was venir a los 6 a real meses asshole moment in my life fue un momento jodido de mi vida. where I ¿Dónde? wasn't there for my wife. Yo no estuve ahí para mi esposa cuando más me She necesitó. had surgery Ella tuvo la cirugía and I took off. y yo me fui And after she was home and después de que llegó a casa rehabbing, a she rehabilitar had surgery. And después de the la irony is cirugía. I went Y with la my ironía students es esta, que me fui con mis estudiantes to a 5-day mindfulness retreat. a where I un was the retiro de chaperone. mindfulness de 5 días donde yo era el chaperón. And so I signed up for 6 weeks. Entonces me anoté para las 6 semanas. Entonces, ¿cómo uno puede mantener el espacio del remordimiento profundo? ¿Cómo crear el espacio de eso en momentos de ese tipo usando el sistema? You just have to let it go. Solo tienes que dejar ir eso And tell her y decirle a ella how you feel. cómo te sientes de verdad con eso. That's all you can do. Porque es lo único que puedes And not hacer. repeat those Y no behaviors. repetir ese comportamiento. You know, obviously you have fear. Obviamente tenías You miedo. have a fear of intimacy. Tú tienes el miedo a la intimidad Or where you have to give. o cuando tienes que dar. I don't know. No sé. You have to go in and find that. Tú tienes que place. ir dentro de ti y encontrar ese espacio en ti. But yes, Pero sí, obviously your wife wanted you there. obviamente tu esposa te quería ahí And you need to see that place y necesitas ver ese lugar en where ti you're not giving. en el que no estás dando Or where you're escaping. o donde te estás escapando. Because you don't try and strike me as a person that's selfish. Porque no me pareces una persona egoísta, You strike me as a person that has fear. pero sí me pareces una persona que tiene miedo. And that's what you have to go in and Y heal. es eso lo que tienes que ir adentro y sanar. It's all about your mother. Todo tiene que ver con tu mamá. Yeah, of course. Es lo que ella dijo, sí, por Mummy, supuesto. mummy, mummy. Mamá, mamá, mamá. Sí. Toda mi infancia, o sea, tuve una infancia increíble. Fui muy feliz hasta que me casé. Ahora, ¿cómo hago para desprenderme del pasado? That's the only thing the system's for. Y para eso es para la única cosa que sirve el sistema. And you've got to see this romantic idea Y tienes que ver esta idea of how romántica perfect everything was before this moment. de cuán perfecto todo era antes de ese momento. Because it's not true. Porque en realidad no es That's verdad. how humans Es así como los seres humanos cultivate regret. cultivan el resentimiento, I was perfect el up until arrepentimiento. here, Fui perfecta hasta aquí and then everything y changed, después todo cambió and it's your fault. y es culpa tuya. But it's not true. Pero no es verdad eso. Everything wasn't perfect Todo no era perfecto on a antes human en perception. una percepción humana. On a God perception, it En was una perfect. percepción divina sí era perfecto. But I'm sure there's lots of traumas, Pero lots estoy of segura que había lots of dramas y things that traumas transpired y cosas que sucedieron before that moment. antes de ese And you momento. have to go back and heal Y it. tienes que ir a ese punto y sanarlo. Because the initial separation Porque la separación did not inicial start when you got married. no comenzó cuando te casaste, It started long comenzó before. mucho antes. So you need to let that go. Así que tienes que soltar eso, That idea, esa idea, that belief system, ese sistema de and start creencias afresh now. y comenzar a nuevo ahora. You know,
Start healing, Comienza a sanar, focusing in the a moment, enfocarte en el letting go momento, of resentments a and soltar el regrets, resentimiento y and going arrepentimiento much deeper e ir mucho más profundo to find the para answers. poder encontrar esas Because they're respuestas, much deeper. porque son muchísimas más profundas que eso. You know, people don't create separation. Las personas no at 20. crean la separación a los 20, It happens around 4 sucede alrededor de los 4 or 3. o 3. Bueno, mi pregunta My question, es la siguiente. Cuando estoy unificando when I'm unifying, y voy muy and I profundo, go very, very deep, a veces me toca que estoy bloqueada it's as if I'm blocked. y trato de And I ir try más profundo y siento así como and I feel que te like cerrara la puerta. as if a door is shut. Y trato de ir más profundo y no puedo. And I cannot. No sé qué hacer, no sé qué es lo que me puedes hablar, por qué me pasa esto Can you tell me y why cómo that puedo happens? ir más profundo. Yo quiero. Get deeper. Y incluso cuando unifico no duermo, I don't sleep. estoy profundo Just very y deep, voy, pero de repente no but I puedo. cannot pass. You know, I think first you have to let go of the expectation. Me parece que primero tienes que soltar la expectativa, You have an idea of how deeper looks, porque tú tienes una idea de cómo se ve el estar profundo. and consciousness leaps. Y la conciencia da saltos, It doesn't just. no simplemente gradualmente va haciendo eso. Sometimes it hits a point, A veces llega a un punto and then y después it jumps, da un salto. and that's when you go deeper. Y es ahí cuando uno accede a algo más But profundo. it doesn't mean there's something wrong. Pero no quiere decir que haya algo que está Just haciendo enjoy mal. where you are now. Solo disfruta el lugar donde estás ahora. You know, this is not Porque something to force. esto no es algo que tengas que It's forzar. something to surrender. Es algo para entregarse And to allow. y permitir. And you have to remember how new you Y are. tienes que recordar también lo nueva que eres en un sentido y lo rápido que estás You yendo. know, you have to appreciate Tienes que apreciar más eso and see that. y ver eso This también. race to get to who Esta knows carrera where. para llegar a quién sabe dónde. Back to yourself. De vuelta a ti. Do it with love. No, hazlo con amor. Be gentle. Sé gentil. And it's good that you unify. Y es buenísimo que estés unificando. But you know, don't have an expectation. Pero no tengas expectativas. No, you're knocking on the door. Estás golpeando la puerta. It will open when it's Se ready. va a abrir cuando esté lista para abrirse. Te quería preguntar, porque yo tengo 3 hijos, de verdad siento que los he soltado muchísimo, pero hoy día me doy cuenta que no sé si ese cordón umbilical en algún minuto se corta definitivamente, porque siempre como que me falta algo. Ya está. Well, I don't think it's got anything to do with the umbilical. En realidad no creo que tenga que ver con el cordón umbilical. Se llama apego nomás. It's just a way to justify. Es una forma de justificar. You know, sure, you love your kids. Claro que amas a tus hijos, But loving them and letting go of them are two they're pero not separate amarlos things. y soltarlos no son dos cosas que estén We separadas, confuse letting go with abandonment. porque confundimos el soltarlos con el abandono. And it's not. Y no es eso. It's about letting go of the Se fear. trata de soltar el miedo que tiene uno con And it's eso. progressive. Y eso va siendo progresivo. Bit by bit you Poquito a let go. poquito vas soltando. You're not controlling them. No los vas controlando a You're allowing them ellos. to have their own Vas lives. permitiendo que tengan su propia You're vida. there for them. Vas a estar allí para ellos, Unconditionally. incondicionalmente, Not controlling. pero no controlándolos. And it's a process. Y es un proceso, It's energetic. porque es una cuestión energética el It's not soltar, physical. no es físico. It's not where they are physically. No tiene que ver con dónde estén físicamente. It's letting go energetic. Es soltar energéticamente de ellos. Bueno, yo también, tema mamá. A ver, yo creo que mi hijo es una oportunidad de crecimiento enorme y sobre todo ahora, para mí. Y si hay alguien para quien quiero hacer las cosas de forma impecable, es cuando tiene que ver con mi relación con él, ¿no? Entonces, ¿cómo empujarlo a su grandeza y realmente reflejarle lo que yo veo, dónde se está limitando? Y a la vez no invadirlo y permitirle efectivamente que él experimente lo que tiene que experimentar. You know, you sound like a guru. Tú suenas a lo gurú. How do I push him ¿Cómo through puedo his empujarlo a través de sus limitaciones y hacer que él encuentre su Like grandeza? you're completely
como si tú estuvieras completamente autorrealizada. Entonces aquí estoy yo, el Hijo de Dios, tiene que brillar en la tierra. Trabaja, enfócate y trabaja sobre ti. Yo me voy a enfocar en él. Tienes que recordar algo, saber algo sobre él. Él es un rebelde. Es un rebelde denso, pero también sumamente inteligente. Y tiene una base, unos cimientos fantásticos. Una gran base que tú le entregaste. Y va a ser perfecto él. Y él va a encontrar la forma por él mismo. Y en este momento está un poco testarudo. Pero está testarudo por ti. Porque tú eres tan molesta encima de él. Tan encima. Que no quiere eso él. Él sabe. Y lo va a hacer cuando él esté listo. Podés decir vení, pero después soltalo, por favor. Por favor. Porque realmente él está disfrutando el ir en contra tuyo. Obvio. Obvio. ¿O no? What a shame. Él es fantástico. Ni te preocupes por él. Está en su fase poética y sufriendo eso. Déjalo. Porque piensa que eso lo transforma más sexy. Pero también eso va a pasar en algún momento. He estado expresando y me he dado cuenta que toda mi vida vivió fuera de mi cuerpo. Sí, y que todas las situaciones duras que me han tocado me he salido. Y ahora estoy como tocando esos lugares desde otro espacio de mi cuerpo, pero me siento súper extraña y me asusta y no sé qué hacer. Es hora de hacerlo, ¿no? No puedes estar todo el tiempo afuera y no puedes crear más cosas. Tienes que sanarte ahora. Siempre te has estado parando como en el borde del sanarte. Y después vas y encuentras a alguien para que te salve, que te saque de ahí. O peor, alguien para salvar y te alejas de ahí. Y siempre es como que estás ahí parada. Sí, nunca comprometiéndote realmente, y es hora de comprometerte. Tus padres ya están muy grandes. Perdiste a mucha gente cercana ya. Es hora de que Alejandra ame a Alejandra y deje de mendigarlo afuera. Y me parece que es lo que estás empezando a ver, ¿no? Tu energía está empezando a cambiar y no estás acostumbrada a eso, porque siempre estás acá. Y ahora sí estás viendo, no puedo evitar todo esto por mucho más tiempo. Es así. Buenísimo. Es un gran momento eso. Pero no le pongas una curita nomás y te vas para casa. Hay que continuar ahora. Has estado haciendo esto durante 20 años. Y es hora de dar el salto. Y va a ser rápido, vas a ver. Porque eres súper sensible, súper emocional, naturalmente muy espiritual. Tus padres siempre han sido muy espirituales. Tienes todo a favor. Como que tu crianza ha sido muy buena para esto. Pero ahora lo tienes que hacer tú. En vez de estar jugando en la superficie de las cosas. Qué bueno. Pero de verdad esta vez. Bueno, dos cosas. Uno, también te quiero agradecer porque cada vez me doy cuenta más como de toda tu labor, lo que haces, como quién tú eres, lo que estás dando, como que lo que haces es verdaderamente impresionante y te amo y te admiro cada vez más.
Y bueno, en especial en estas 6 semanas me sentí muy diferente, como muy anclado, muy enfocado, pero de manera muy natural, como muy bien. Y la pregunta que te quiero hacer es justo eso, como de mantener mi foco. O sea, ¿qué pasos muy prácticos puedo tener para mantener el foco? Porque una de mis tendencias es que afuera, desde el trabajo, lo que sea, como que ya pierdo un poco mi foco, o hábitos, o diferentes cosas que como que me desenfoco de estar solo ahí alimentando esto, que en realidad es lo que más me importa. Necesitas como hacerte una agenda, ¿no? Del día. Y comprometerte a hacer determinadas cosas. Cosas que son buenas para ti. Y asegurarte que las cumples cada día. Incluso aunque no lo quieras. Cuando realmente tenés resistencia a tener esta base de cosas que hago cada día. Unifico sí o sí, 1 hora. Unifico con ojos abiertos. Ejercito. Miro, observo lo que como. Yo no te estoy diciendo que tienes que ser un monje. Obviamente tu trabajo involucra mucha socialización y eso está en tus propias manos. Pero puedes tener cosas a las que te comprometes que van sosteniendo eso. Tienes que encontrar el equilibrio entre ambas cosas. Porque aquí no haces nada de aquello, ¿no? Entonces te mantienes, unificas, comes bien, no estás bebiendo, no estás consumiendo nada más. Estás haciendo todo perfecto y te sientes fantástico. Vas al gym, haces pesas, Estás súper anclado en ti y te sientes muy bien. Sales al mundo y empiezas así y después. Entonces no permitas esa caída. De verdad, comprométete. Transforma en un hábito. Cosa de que te sientas mal si no cumples eso. Como que tiene que ser un sí absoluto. Y te vas a encontrar con ese comportamiento, todo aquello que tal vez percibes como un poquito negativo, va a empezar a disminuir también, pero de una manera natural. Una manera natural. Porque vas a empezar a disfrutar esto mucho más. Cuando tienes la comparación, a medida que vas madurando más, vas a empezar a apreciar esto mucho más. Así que se trata de balance. Yo no estoy muy segura de cómo lo voy a pagar, pero voy a hacer los 6 meses. Pero sin embargo no tengo esa seguridad, pero quiero que mi foco esté ahí. Y muchas veces me pasa que me quiero enfocar en cosas y no puedo hacerlo sin que mi energía se vaya a eso o sin ponerle expectativas. Entonces mi pregunta es cómo puedo enfocarme sin poner todo ahí, ni pensar cómo va a ser, ni ponerme mal si llega a no pasar. Primero, va a suceder, seguro. Así que enfócate solo ahí. Estando presente. Solo estando presente, poniéndote en acción. Pero no estés teniendo una idea de cómo va a desenvolverse. Simplemente abierta a todo. Y eso con los 6 meses, eso es lo grande, lo importante. Porque no es que todo el mundo agarra la tarjeta de crédito y paga. A veces los procesos más grandes es llegar a ese punto, al principio, y atravesar limitaciones para poder crear el dinero. Y es una cosa fantástica eso. Pero a estar abierta a todas las oportunidades y permitir que venga, que sea. Pero no te estreses por eso. Estás haciendo esto. Porque no es una carrera. Y no empieza hasta el 1 de junio. Así que tienes tiempo. Pero ya empezó a sonar el reloj. Pero vas a estar fantástica. Yo te voy a ver ahí seguro.